Somos Isa y Lu, psiquiatra y psicóloga, pero sobre todo amigas, que saben lo que es estar de un lado y otro del espacio terapéutico. Ojalá lo disfrutes, Porque al final, de terapeuta y loco, todos tenemos un poco. De Terapeuta y Loco, Todos Tenemos un Poco es un espacio autofinanciado y sin fines de lucro. Si querés apoyarnos para que siga vivo, puedes hacer tu donación a través de la página www.patreon.com/De Terapeuta y Loco Podcast. Hola, buenas noches. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a nuestro episodio 60. Es que de verdad, yo sé que lo hemos dicho muchas veces, pero esto fue un sueño que nació en una conversación entre Isa y yo, peloteamos ideas de nombres y todo lo que ha pasado para llegar al día de hoy realmente a mí me llena de alegría y de emoción. Y me llena de agradecimiento porque, pues, por supuesto, sin todas las personas que nos escuchan diariamente o semanalmente, esto no podría estar pasando. Así que, Isa, ¿cómo estás? Bienvenida al episodio 60. Gracias, Lu. De verdad que es súper lindo. Yo me siento muy agradecida con todas las personas que escuchan este podcast, que nos ven, que nos siguen en redes, que siempre participan de las encuestas que hacemos, de los cuestionarios, que nos mandan preguntas, de la gente que a veces me dice, le compartí tal episodio a tal persona, le compartí el otro a tal, colegas que nos utilizan, digamos, como material de apoyo para las terapias, que también me encanta cuando se presta para eso, que finalmente es uno de los objetivos primarios de este proyecto. Pues la verdad es muy emocionante y a veces hasta increíble decir que estamos grabando el episodio 60, así que feliz de estar hoy acá con un tema que Lucy me propuso. Y eso Isa lo dice porque ella no quería este episodio, yo lo había cedido y después me dijo, bueno, ok, démosle. Y es que hoy vamos a hablar de generaciones. Este es un tema súper sonado, un tema que la gente que está en publicidad lo tiene que manejar, la gente que está a nivel empresarial lo tiene que manejar, y a mí me parece súper importante el trabajarlo para poder entendernos mejor, porque sí hay cambios significativos, y estoy segura que a Isa también, y por eso me dijo que está bien que le diéramos, pero no quería el episodio. No, vamos a ver, no es que no lo quisiera, como que esté hoy aquí a regañadientes o en contra de mi voluntad, no. Pero tengo mis reservas que poco a poco a lo largo del episodio tal vez vayamos desarrollando. Pero la primera es que si bien son innegables las diferencias que tenemos los seres humanos dependiendo de la era en la que hayamos nacido, a veces a mí me resulta un poquito incómodo encasillar a la gente, ¿verdad? Que simplemente porque naciste en este año sos millennial o en este sos boomer, me parece un poco determinístico y a mí no me gusta pensar así, ¿verdad? Cada cabeza es un mundo y cada paciente es una historia diferente, y si bien la edad que tenga, el momento en el que nació, desde el punto de vista histórico, tienen un peso importante que uno no puede negar, tampoco quisiera llegar yo con una suposición dada de ciertas características de esta persona. Entonces, por eso yo tengo ahí mis reservas. Y yo creo que esa reserva que vos tenés es súper importante, y creo que es muy importante que arranquemos desde ahí y desde el tema de que estos son generalidades, que por supuesto no define una persona, que esto que vos decís es importantísimo, ¿verdad? Cada persona, cada cabeza es un mundo, cada persona tiene su historia, tiene sus cosas. Creo realmente, Isa, que traes un punto a la mesa, y por eso quería que lo tiraras, porque es súper importante. Vamos a hablar de un tema, de una generalización, y sabemos que siempre que hay una generalización y un contexto, hay particularidades que no necesariamente van a calzar con eso, pero definitivamente hay ciertas cosas que suceden y que a nivel de grupo nos pueden marcar, y esa es la idea al hablar de este tema, es entender cómo al ir pasando por ciertos momentos, y tal vez sí, las fechas se puedan correr, el nombre no tenga que estar tatuado en la frente, ¿verdad? Y yo sé y entiendo el punto tuyo de que ahora está muy de moda esto de, ok, es millennial, por eso hace tal cosa, ok, es Gen Z, por eso hace tal otra. Y esa parte creo que es importante resaltarla, de que no funciona
tan así. O, ¿verdad? Los chiquillos, es un boomer, no va a entender nunca. Pero entonces creo que eso es súper importante, de que estamos hablando de generalidades, pero son generalidades con las cuales nos están ofreciendo todo lo que consumimos, son generalidades con las cuales están segmentando el mercado, son generalidades que, pues, que sí tienen cierta forma o sí crecieron en un mundo que pensaba de cierta manera. Puede que hayan cambiado, puede que no lo absorbieron, pero esas son las generalidades que tal vez se hacen importantes para mí de entender. No, claro que sí, y hay cosas que dentro de estas generalidades que van a tener que ver con, vamos a ver, con la cosmovisión de una persona, con su posicionamiento ante ciertas cosas que uno puede utilizar de guía. Y por eso aceptamos el reto de hablar de este tema y por eso estamos acá. Pero con ese disclaimer que vos estás haciendo de que es una guía, ¿verdad? Y de que no es para clavarle una etiqueta a nadie. Y por eso creo que es súper importante que lo hagamos así, porque definitivamente no es como que uno va a decir, ok, ¿verdad? Viene un chiquillo, ¿en qué año nació para saber qué me va a traer y cómo piensa? No es algo que uno haga necesariamente, sino que eso, es una guía. Y también, por otro lado, ¿verdad? Hay una cuota de humor relacionada con el tema del que no escapamos nunca. A mí me hace gracia cuando en redes sociales, por ejemplo, ahora me entero que los Gen Z, ¿verdad? La generación Z, hace bromas de lo que hacemos, y me voy a incluir ahí, aunque se supone que no, que los millennials hacemos el uso de redes sociales, ¿verdad? Entonces una broma que estaba haciendo yo un día de estos era que yo usaba medias de early millennial, ¿verdad? Porque usaba calcetas, así como de los millennials más tempranos. De las que no se ven. Ajá. Y entonces ahora resulta que están de moda las medias que yo usaba en los 80s. Que se vean. Que se vean. Y ojalá de colorcito, ¿verdad? Y con rayitas, blancas, gruesas y con rayitas y que lleguen a media pantorrilla. Que yo me acuerdo cuando yo tuve que dejar de usar esas medias altas y empezar a usar calcetas de las que no se veían. Yo me sentía rara, porque yo decía, me falta la media en la pierna, ¿verdad? El calcetín, por aquello que nos oiga alguien que en Costa Rica le decimos medias a los calcetines. Entonces, ahora resulta que la generación Z volvió a usar estas medias, ¿verdad? Entonces, si te ven con calcetas, ya saben que sos viejo, que sos millennial, ¿verdad? Que pasaste de los 30 y tantos, ¿verdad? Entonces, una paciente me escribió y me dijo, ¿Cómo? A mí no se me pueden ver las medias, entre menos se vean mejor, ahora eso refleja mi vejez. Y yo, exacto. Pues sí, fíjate que sí, que eso refleja tu vejez. Y mi hermana un día se puso para entrenar unas medidas más altas y una cliente de su estudio le dijo, te estás camuflando. ¿Querés parecer generación Z cuando sos una millennial? Y ella, no, son más cómodas, simplemente me las puse, ¿verdad? Entonces yo sé que todo esto que mucho se ve en redes del humor y tal, va a ser algo que va a estar presente en este episodio también, pero bueno, claro, nadie escapa a eso. Entonces sí, yo soy una X millennial, por ahí estoy. Estás en el bordecito. Estoy en el límite. Yo me di cuenta de la edad que tengo un día en que yo dije, debía haber guardado mi ropa, porque ahora todo lo que se está usando, yo lo usé entre los 90s y los 2000, y me acordé de mi mamá diciéndome lo mismo con los pantalones campana, cuando en los 90s estábamos usando pantalones campana, que ella usó, ¿verdad? Claro, en los 70s. Claro. Y yo dije, ok, ya llegué a ese momento de mi vida. Sí, donde uno ve repetirse la historia. Ciertamente todo el tema de la brecha generacional, yo siento, y vos lo señalaste ahora, que a nivel del mundo corporativo, a nivel del mundo empresarial, es súper importante, ¿verdad? Sí, es un tema que uno oye recurrentemente en estos espacios, y me gustó una definición, para empezar tal vez, de lo que quiere decir la brecha generacional, ¿verdad? Y es la diferencia en actitudes, valores y comportamientos entre personas de diferentes edades o generaciones, ¿verdad? Entonces, estos cambios en estas conductas tienen que ver con cambios sociales, económicos, tecnológicos y culturales a lo largo del tiempo. Entonces, en el trabajo
suelen presentarse muchas de las veces conflictos o malentendidos o dificultades a la hora de comunicarse, justamente por esta brecha generacional y los distintos modos o formas o valores que tenga o intereses que tenga una persona de acuerdo a su edad. Y uno lo ve muchísimo, no solo en el ámbito laboral. A mí me pasa con estudiantes de medicina que de pronto yo digo, sí, ya, estos son otra generación, ya no pertenecemos a la misma y sus valores son distintos a los míos. No sé si mejores o peores, pero son distintos. Definitivamente. Entonces, tal vez repasemos cuáles son estas generaciones y veamos un poco de esas características para después integrarlos y entender, si te parece, Isa, y entender después, ¿verdad?, cómo es que nos vemos tan diferentes y cuáles son como las cosas que podemos resaltar y las cosas tal vez a mejorar, las áreas de mejora. Claro. Dependiendo de donde estemos. Aquí me encontré unos que dicen que están los tradicionales, yo creo que estas son ya las personas, los adultos mayores, ¿verdad?, que están nacidos entre 1900 y 1945. Que se le llama también la generación silenciosa. También. Que fue una generación, ¿verdad?, durante la Segunda Guerra Mundial, una generación como muy restrictiva en un montón de cosas, muy conservadora, muy tradicional. Claro, estamos hablando de generaciones que corresponden al inicio del siglo pasado, ¿verdad?, que vivieron las dos guerras, la Revolución Rusa, la Gran Depresión del 29, ¿verdad?, y donde hay ciertas características que se manifiestan, mejor dicho, digamos, como de mucha lealtad, de mucho silencio, de mucho mi vida pasa de la puerta para adentro, ¿verdad?, del ahorro, porque en cualquier momento tenemos una situación de crisis, de hambruna, entonces necesitamos tener como todo muy guardado, la disciplina, ¿verdad?, un respeto, más que todo casi como miedo, ¿verdad? Y a la institución, ¿verdad?, las instituciones, la iglesia, la familia, la escuela, esa cosa de las maestras que daban reglazos, ¿verdad?, y todo el mundo callado porque es la maestra. Y los médicos, ¿verdad? Sí. Los profesionales en medicina eran el maestro, el cura y el médico. En un pueblo eran las personas más respetadas, eran los conocedores de la verdad y de lo que había que hacer, y el ejercicio de la medicina era absolutamente vertical. Yo soy el doctor, yo soy la que sé qué es lo que usted tiene y qué es lo que usted tiene que hacer, punto, ¿verdad? Entonces no había como una discusión o un intercambio, ¿verdad?, que ahora de más en más yo esperaría que exista, pero era así, esta como verticalidad desde la institución, como vos decís. Esto sería todos los que tienen o tuvieron abuelos que en este momento tendrían alrededor de 90 años, que estarían como más allá de los 90, ¿cierto? Sí, o sea, del 45 son 80 años ok, ahorita. De 80 años para arriba. Entonces, aunque no estén vivos ahora, pueden recordarlos, ¿verdad?, como en su momento funcionaban como con esta rigurosidad de cómo ciertas cosas deben ser, y ese debe era súper fuerte. Claro. Y la restricción, ¿verdad? Mi esposo siempre, a mi esposo a veces se le sale que jamás botar el pan viejo porque él hace pan rallado, y con ciertas cosas él tiene esto. Yo a veces le digo, eso es de Oma, ¿verdad?, de su abuela. Sí, me dice, es que ella, o sea, si un cojín se lesionaba, ella hacía un bolsito, y si esto se lastimaba, pero claro, es una mujer que vivió 2 guerras mundiales, literalmente, porque aparte fue en Europa, y que dice que después de la Primera Guerra Mundial, que es justo donde surge, ¿verdad?, esta generación, iban con carretillos llenos de plata para comprar un pan, porque la moneda estaba tan devaluada que no valía nada. Entonces, las historias son súper interesantes en el sentido de ese nivel de carencia, de restricción, y cómo aprenden a jugársela con lo que hay. Claro. Sí, la historia, digamos, en mi familia paterna también es que con sacos de harina o de azúcar, que había unos que eran de una manta especial, se hacían camisas, ¿verdad? Entonces te hacían la camisa para el hijo mayor, que luego le heredaba el que seguía, y luego le heredaba el que seguía. Que hay memes con eso, claro, con esa tela. Esto, o que se compraba la manita de los bollos de pan, y entonces estaban contados, uno para cada uno, ¿verdad? Toda esta como mesura, esta restricción, ¿verdad? Es una constante, digamos, como en personas de esta generación, y el ahorro y la disciplina por llevar todas las cuentas bien ordenadas, sí.
Y esta es la generación que le da vida a los famosos boomers. Claro, y que se llaman boomers justamente porque en una pirámide generacional, ¿verdad? En una pirámide poblacional, perdón, se pueden ver los huecos que hay justamente de nacimientos por la situación de guerra, y luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando termina en el 45 justamente, hay un boom, ¿verdad?, en las tasas de natalidad, y de ahí es de donde vienen los baby boomers, que son, bueno, tu mamá, tu papá, los míos, ¿verdad? Las personas que nacieron entre el 45 y el 60... 64, 46 y 64, Ajá. por ahí, son unos 20 años, de los 40 a los 60, ¿verdad? Y son personas, sí, que ahora rondarán entre los 60 y los 80 años, Ajá. más o menos. Ajá. Y esta generación, que la oímos mucho porque, ¿verdad?, los jóvenes siempre se quejan de los boomers. Ajá. Creo que todos hemos escuchado donde dice, es que es un boomer, por eso no entiende. Sí, a mí los chiquillos me lo dicen un montón en consulta. No, es que mi jefe es demasiado boomer. Y ahí sí entra esta etiqueta de la que vos hablas, que a veces es un poco molesta, es cierto, pero sí fue una generación que marcó y que fue muy particular, porque esta generación fue una generación que vino post Segunda Guerra Mundial, terminando justo la Segunda Guerra Mundial. Entonces la generación que vivió todo el crecimiento exponencial económico que viene después de una guerra y todos los cambios que vinieron después. Los inicios del feminismo vienen a partir de esto y vienen a partir de esta generación, porque las mujeres en la Segunda Guerra Mundial habían tenido que salir a trabajar, y ahora ¿qué? ¿Me van a clavar en la casa otra vez? No, suave, ¿verdad? Vienen un montón de cambios sociales, de cambios revolucionarios, las luchas por derechos civiles, por derechos sociales. Los psicólogos empezamos a ejercer en esa época como tal. Antes de eso éramos asistentes de laboratorio prácticamente. Los psicólogos hacían pruebas y los psiquiatras eran quienes daban terapia. Correcto. A partir de la Segunda Guerra Mundial está la necesidad que hay de psicoterapia, que los psicólogos empiezan a hacer la parte clínica también. Entonces, la cantidad de cambios sociales que hay en esa época, el crecimiento económico, la capacidad de acceder a un montón de cosas, o sea, la generación anterior vio surgir la televisión, pero los boomers crecieron con una televisión en casa posiblemente, o el vecino tenía una televisión que podían ir a ver, en blanco y negro y cajón y todo lo que quieran, pero ya había un acceso a un montón de cosas. El carro sale este Ford famoso, nunca me acuerdo el modelo, pero hay un modelo famoso de Ford que fue el modelo como más accesible, que le dio paso como a toda esta parte. Y entonces esta generación se ha tachado mucho de ser irresponsable, excesivamente consumista, excesivamente derrochadora, que no piensan tanto en el cambio climático y en una serie de cosas, pero justamente que es una generación que estuvo en un momento de muchísimo crecimiento más bien y de muchísimo como poder adquisitivo. Son estos papás que tenían 3, 4 casas y después los hijos dicen, pero ¿cómo yo no puedo comprar ni una? Y que además de eso mantenían algunos de los valores de lealtad, de trabajo, de eficiencia, de ser correcto, pero de la mano con todos estos cambios y modernización para esa época, porque sí lo era, muy fuerte, ¿verdad? Entonces son personas muy comprometidas, muy leales, muy involucradas en el área laboral, pero a la vez como muy, ahora vistos como conservadores, en ese momento también muy revolucionarios e intentando hacer ciertos cambios. Y ves, yo ahí haría una primera acotación desde mi resistencia, desde este lugar de resistencia, porque muchas de estas definiciones y de estas generalidades también están muy permeadas por la cultura estadounidense, sí, ¿verdad? En países como el nuestro, bueno, al menos en mi casa, ninguno tuvo 3, 4 casas, ni tampoco necesariamente había carro, ¿verdad? Ni toda esa bonanza económica se manifestaba así como a veces nos la pintan en el cine o en las series gringas, ¿verdad? Sino que más bien fue en Costa Rica, por ejemplo, el crecimiento de la clase media, ¿verdad? Y un montón de luchas sociales, de las conquistas, civiles, ¿verdad? De las conquistas de las garantías sociales, la universalización de la educación,
¿verdad? Y donde sí, esta generación tal vez no se concentró en la obtención de riqueza, sino en un ideal, en muchos de los casos revolucionario, ¿verdad? Sobre todo en América Latina, esos movimientos son súper importantes y todo, las luchas contra las distintas dictaduras que habían en esos momentos, ¿verdad? Y los muchos conflictos armados que lamentablemente persistieron y persisten hasta hoy en algunos de los casos más lamentables, ¿verdad? Entonces, sí, a mí a veces ahí como que me hace bulla cuando uno ve como representados a los boomers desde una perspectiva muy estadounidense, ¿verdad? Porque pueden decir, sí, es que ese es un boomer, pero se imaginan, no sé, como al personaje de alguna serie gringa y de pronto está muy alejado de la realidad de un baby boomer, para situarlo en ese espacio del tiempo, de un contexto como el costarricense, ¿verdad? No, y ahora que decías esto del resto de Latinoamérica, ¿verdad? Porque Costa Rica ha sido una sociedad muy privilegiada en muchas cosas, que sí se ha esforzado muchísimo en tener una serie de derechos y de garantías hasta ahora, para las personas, esperemos que se mantenga, pero que en el resto de Latinoamérica, justamente en esa época, ¿verdad? A partir de los 70, más bien fue una época muy oscura y una época de muchísimas dictaduras a lo largo de América Latina. Claro. Entonces, sí es cierto que toda esta parte de lo que hablamos de generaciones está muy permeada por Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, Inglaterra, que son sociedades donde esto se vio muy así. Acá es esto que vos decías, empieza una clase media, empiezan un montón de luchas, sí hay un crecimiento que vemos hacia un lugar, o sea, sí hay como una sociedad que de repente dice, levantemos esto, pero en otro enfoque totalmente. Y en el resto de Latinoamérica sí creo que es una época de oscurantismo, ¿verdad? Claro, y ahí también se dan movimientos migratorios súper importantes, ¿verdad? Personas de Sudamérica que vienen a Costa Rica, Argentina, Chile, ¿verdad? Que hay un movimiento masivo, ¿verdad? Hacia Costa Rica, digamos que es como de las democracias más sólidas hasta ahorita del continente, o hacia México también, ¿verdad? También hay muchos europeos que salen desplazados por los movimientos y toda la reconfiguración europea después de las guerras. Los centroamericanos, fue una época de muchísima migración de salvadoreños, de hondureños, de nicaragüenses, ¿verdad? Movimientos migratorios muy, muy fuertes. Todo, ¿verdad? O sea, no me voy a tener en cada país, pero quiero decir, ciertamente la historia latinoamericana tiene un tinte bien particular y que en nuestro caso no podemos obviar, ¿verdad? Y acá nos ponen el comentario y muchas personas de esta generación fueron nada conservadoras y más bien muy revolucionarias. Y totalmente, o sea, es la época del surgimiento realmente de los derechos de las mujeres, por ejemplo. O sea, justamente en esta época es que las mujeres salimos a trabajar, empezamos a tener derecho o tenemos más acceso al voto, a un montón de derechos, al anticonceptivos, exacto, a poder decidir sobre nuestro cuerpo, a decir no soy solo para procrear. O sea, eso fueron cambios sumamente importantes de esta generación. Claro, y que ahora, digamos, incluso uno puede hasta criticar, digamos, esas primeras olas feministas, por ejemplo, ¿verdad? De que la anticoncepción tal vez fue un logro, pero por otro lado uno dice, pucha, y seguimos siendo nosotras las que tenemos a cargo la anticoncepción y no nuestros queridos hombres, ¿verdad? No, ellos no han asumido esa parte. Entonces, ¿qué carga ha tenido la mujer, verdad? A pesar de que sí hubo una liberación femenina, pero a su vez fue, ¿verdad? Como puede ser perjudicial. En fin, esto da para muchísimo debate. Esa es la deuda que tiene la medicina con las mujeres, ¿verdad? Bueno, de que, salió la pastilla anticonceptiva y anticoncepción para mujeres y listo, trabajemos en esta parte y nos olvidamos que, ¿verdad? Que la parte reproductiva tiene dos lados. Exacto. Y que no cae solo sobre la mujer. Y bueno, después de los baby boomers venimos, yo es que de verdad estoy en la pura orilla, la generación X, ¿verdad? Que se supone que estamos entre el 65, en este artículo que estoy viendo dice 76, hay quienes dicen 79, 80 algunos, ¿verdad?
que los que crecimos en esa generación, ¿verdad? Somos los que tenemos nuestra primera infancia, nuestros primeros 10 años en la década de los 80s. Y donde sí hay una ruptura, digamos, o más bien un acercamiento hacia la tecnología muy importante. Nosotros somos los que vimos el pasaje, digámoslo así, de una época más analógica a una época tecnológica, ¿verdad? Empezamos a tener computadoras, televisión por cable, vimos los primeros celulares, pasamos de los juegos de computadora al Atari, al Nintendo, al PlayStation, a toda la cosa. Pasamos de tener el teléfono fijo a unos celulares que parecían del tamaño de esta botella, ¿verdad? Que todavía se ven a veces en ciertos programas de televisión, a tener el ombliguito, que luego todo el mundo tuvo el famoso ombliguito de poder mandar mensajes de texto. Luego cuando vino... El ombliguito, ¿qué es el ombliguito? Un Motorola que había chiquitito, redondito, le decían el ombliguito. ¿Ah, en serio? ¿Vos no tuviste ombliguito? No tuve ombliguito, pero sé de cuál estás hablando. ¿Sí? Yo el que tenía era el Nokia, Ajá. el ladrillito Nokia, pero no sabía que le decían ombliguito. El ladrillito era el Nokia. Ajá, ese es el que yo tuve. Y el ombliguito era el Motorola. Que entonces era la versión más moderna porque era más sí, Motorola siempre era más estético que exacto, Nokia. Y ya es increíble, ya nadie usa un teléfono Motorola o un Nokia, digamos, o sea, sí hay, pero, ¿verdad? Ahora es todo el advenimiento de los teléfonos inteligentes, sí. ¿Verdad? Que nosotros hemos pasado por todo ese cambio, ¿verdad? Definitivamente, además hay un montón de cambios importantes que se vienen a partir de todas estas luchas por derechos, luchas feministas, ¿verdad? Y es que ya las parejas no se quedan juntas por siempre, ya empiezan a haber cada vez más divorcios, que sí, antes habían, pero cada vez se ven más. Familias que empiezan a crecer de formas diferentes, discursos de homosexualidad más abiertos que antes no se daban, es toda esta época donde se empieza a hablar del SIDA, ¿verdad? Pero ya salen personajes abiertamente gays, sí, muy valientes, porque en esa época se tiraban el mundo encima, pero realmente hay cambios importantísimos también en términos de cómo empezamos a vivir la familia, la sociedad, la amistad, los vínculos, sí se empieza pues a ver mucho más. Y de nuevo, esto en primer mundo, porque definitivamente hay ciertos temas, como el tema de la homosexualidad, que acá pues sí fue mucho más lento. Claro, y también el acceso a la educación y a un trato más equitativo de las mujeres es aquí donde yo siento que se empieza a ver más, ¿verdad? Mujeres de la generación previa de los baby boomers, sí. ¿Verdad? Todavía había muchas en que en la casa jamás enseñarles a andar en bicicleta o jamás enseñarles a manejar el carro, ¿verdad? Porque eso es cosa de hombres. Ya en la generación X sí hay como un mayor acceso para las mujeres, ¿verdad? Estudian tanto hombres como mujeres, exacto. ¿Verdad? Tienen el mismo derecho. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, entrar a la escuela de medicina y en la facultad habían fotos de las generaciones, ¿verdad? De los graduados de medicina. Siempre, ¿verdad? Los médicos con esta cosa súper tradicionalista, ¿verdad? Y entonces, en los primeros recuadros, si acaso había una foto de una mujer. Luego ya empezabas a ver 2, 3, tal. Qué interesante. Y de hecho, para pena nuestra, hasta esta elección hay una mujer presidenta del Colegio de Médicos de Costa Rica. Wow, ¿por primera vez? Sí, la doctora Margarita Marchena es la primera mujer presidenta del Colegio de Médicos. Vos entras al salón de expresidentes del Colegio de Médicos y son puros hombres, ¿verdad? Y hasta ahorita, creo que la doctora tiene 2 años de ser la presidenta, hay una mujer. ¿Verdad? Bueno, en Costa Rica solo ha habido una mujer presidenta de la República, Laura Chinchilla, ¿verdad? Entonces uno va viendo cómo... Bueno, en Estados Unidos no ha habido ninguna todavía. No, lamentablemente Kamala perdió. Pero, ¿verdad? Uno ve cómo este progreso, digamos, en los derechos, sobre todo de las mujeres, han ido poco a poco, y los de la población sexualmente diversa vienen todavía más atrás, ¿verdad? Entonces, sí, en la generación X muchos de esos cambios se han visto. Y eso evidentemente va a marcar cómo van creciendo. Muchas veces a mí me llama mucho la atención que muchas veces a la generación X la dejan como que quedó muy atrapada entre, ¿verdad?, los boomers y los millennials, que se les da como demasiado énfasis y que quedaron como muy ahí, como si no hubiera habido
mucho, nada demasiado relevante, pero yo creo que fue una generación de transición para un montón de cosas y que le tocó crecer en esa transición, y crecer en transición no es fácil, porque es crecer en crisis, ¿verdad? No están creciendo no están en este crecimiento y en estos cambios positivos, sino que estamos en, ok, después del cambio viene, ¿verdad? Sí, algo cambió, pero ahora hay que adaptarse al cambio. Y fue justamente una generación que le tocó un proceso de adaptación importante a muchos cambios sociales, y los procesos de adaptación, insisto, nunca son fáciles. Sí, de hecho a mí me hace gracia que se llame la generación X, porque X en matemáticas es la incógnita, ¿verdad? No sé, esto es de verdad cosecha mía, o no sé si alguna vez lo leí, no le estoy dando el crédito a quien se lo merece, pero es que la X es la incógnita, ¿verdad? Ajá. Entonces es como, sí, como una generación ahí que nadie sabe como bien qué va a pasar, como cuando la gente dice los adolescentes sí, son los que no son ni niños ni son adultos, más o menos los X quedaron igual, ¿verdad? Pero obviamente que hay muchas cosas muy importantes que sucedieron ahí y que son personas que ya empiezan a valorar más el equilibrio entre la vida personal y la vida laboral, ¿verdad? Porque en la generación de los boomers todo era, como vos decías, muy, ¿verdad? De trabajar mucho, de la lealtad, ¿verdad? Como me acuerdo de mi suegro, que es que en algún momento mi esposo me decía, es que él trabajó para el banco y el banco es muy importante y el banco hay que estar agradecidos con el banco porque gracias a eso pudimos tener la casa, y es que el banco aquí y el banco allá como si fuera una persona y simplemente era un lugar de trabajo. Había un sentido de lealtad hacia el trabajo sumamente fuerte, y era, como decimos los ticos, que se ponían la camiseta, pero se la dejaban puesta y no se la volvían a quitar, ¿verdad? Y era el valorar el haber pasado la vida entera trabajando para el banco, para la caja, porque es el lugar que me dio trabajo y el trabajo hay que agradecerlo y aquí me quedo. Y además te da seguridad. Exacto. ¿Verdad? Yo recuerdo en algún momento como esa conversación con mi hermana de decirle como, bueno, yo voy a renunciar a la caja, ¿verdad? Eso era como, ¿cómo se te ocurre? O sea, la caja es tu seguridad, es tu lugar seguro, además hay que estar agradecido con la caja y con la vida y con la profesión y con la sociedad y retribuir a través de la caja, que claro que sí, estoy de acuerdo con todo eso, pero no puede ser a costas de mi salud, ¿verdad? Entonces, esas posiciones son complicadas intergeneracionalmente. Sí, yo me las encontré también cuando decidí renunciar, incluso del jefe que teníamos en ese momento, quien me dijo, pero usted se da cuenta que usted está renunciando a un trabajo que hay no sé cuántas personas esperando por agarrarlo, este es el trabajo que todos los psicólogos quieren. Yo, bueno, tal vez no todos, porque yo ya no lo quiero. Y de hecho, él a mí no me dejó renunciar, porque en ese momento la caja penalizaba a quienes renunciaban oficialmente, y me dijo, no, yo nada más le voy a hacer un corte de nombramiento, pero yo sé que en 3 meses usted va a venir a pedirme trabajo. Porque realmente era inconcebible en su cabeza que uno dejara el puesto que todo el mundo quiere. Ok, y después de los queridos X, y por eso digo que yo soy una millennial temprana, porque también quedo ahí, se dice que están entre el 77 y el 97, ¿verdad? 80, normalmente es como del 80 al 96, 80 al 97, digamos. Como a mediados, un poquito pasados los mediados de los 90, iniciando los 80. Claro, y son además los que van a estar a la llegada del 2000, ¿verdad? O sea, el cambio de siglo, ¿verdad? Los del Y2K, el error del milenio, toda esa historia, ¿verdad? Que el mundo se iba a acabar y que las computadoras todo iba a colapsar y entonces todo el universo, ¿verdad? Iba a quedar paralizado. Si vivieron eso, ya sabemos cuántos años tienen aproximadamente. Sí, definitivamente, ¿verdad? Pero bueno, la gente que nació en el 2000 ya tiene 25 años, ya vive un cuarto de siglo. Entonces, sí. Okay. Estamos más cerca del 2050 que del 90. Y eso pega a la edad de nosotras. Entonces, estas personas crecen ya con la tecnología, el boom de las redes sociales, se tienen que adaptar a los cambios tecnológicos, van a buscar, ellos sí, priorizar todavía más la vida personal, teniendo más flexibilidad, teniendo, ¿verdad?, como un mayor, diríamos, autocuidado en principio. Entonces, a veces por eso chocan, ¿verdad? Porque son gente que cambia de trabajo
como sin hacerse tanta bulla a nivel mental como los boomers y como los X, que somos los hijos de los boomers, ¿verdad? Que a veces los decimos, millennials también somos hijos de los boomers en general. Sí, pero quiero decir, pero eso como que se va diluyendo un poquito. Ajá. Yo con los millennials, porque sé que estoy ahí, siempre he creído, y de hecho hay varios, o sea, esto no es una hipótesis mía, de hecho hay varios como artículos al respecto, que hay como dos tandas entre los millennials, porque la generación millennial fue la generación que vio surgir, o sea, que tuvo el surgimiento en edad más, digamos, es como la generación que más tempranamente vio surgir el Internet, que fue el momento en que explota este mundo globalizado, ¿verdad? El momento en que muchas barreras y murallas literalmente caen en el mundo y hay cambios muy significativos. Y si lo pensamos, la primera parte de los millennials fuimos los que, como decía Isa, tuvimos el toquito Nokia, pero cuando ya estábamos en la U. O si tenían mucha plata, tal vez saliendo del cole, pero difícilmente antes porque no había. O el primer iPod, creo que también en la U, y era un chunchón, casi como el iPhone, el primer iPod. Que igual usamos Walkman, que igual teníamos cassettes, que tuvimos después el Discman, o sea, como que lo vivimos todo en una transición, pero súper acelerada. Porque todo pasó en cuestión de 10 años, ya el mundo era otro. Entonces, eso marca muchísimo el hablar de los millennials de inicios de los 80, de inicios de los 80 y los millennials de finales de los 80 pasaron de mi primer celular fue en la U a yo en el cole tenía celular. Y eso cambia todo. Tenía celular, tenía iPod, tenía acceso a un montón de cosas, tenía un internet rápido, no era ese internet que se caía cada vez que alguien levantaba el teléfono, ya empezó a haber un internet un poquito más ágil, ya empezó, y de repente esos cambios, pues sí, los millennials ya de finales de los 90 se parecen mucho más a la generación Z, o sea, como que sí es muy marcada la diferencia. Claro, ahí nos manda un saludo Euge de los Santos desde Argentina, que dice que desde 1983, orgullosamente, saludos a Eugenia en Argentina, y Janet Morales, nuestra gran seguidora, ¿verdad? Que muy contenta de estarnos acompañando en esta temporada, saludos también. Y sí, definitivamente es muy distinto ser un millennial de principios de los 80s a ser uno de finales, como vos decís, ¿verdad? Y ver todo este crecimiento tan rápido, tan brusco, ¿verdad? Que a veces a mí me hace gracia porque el otro día veía un video que decía, es que los millennials y bueno, los X también, fuimos los que primero teníamos que comprar long plays, discos de acetato. Después tuvimos que comprar cassettes. Y entonces grabar las canciones en el cassette, uno llamaba a la radio y le decía, Andy, por favor, ahí, ¿verdad? Sin anuncio, para que no para saliera, grabar, para grabar, que no tenga nada para grabar. Que no salga ahí una voz diciendo Radio Costa Rica, no, sino nada, ¿verdad? Entonces uno grababa la canción en un casetillo ahí, ¿verdad? Y después para ahorrar las baterías del Walkman, entonces lo retrocedías con un lapicero. Porque ¿verdad? Hay una foto lindísima de un lapicero Bic con un cassette que dice que si usted sabe la relación de esas dos cosas, ya se tenía que poner la vacuna del COVID, ¿verdad? Y después pasamos de eso a los discos compactos, después de los discos compactos a los reproductores de MP3, ¿verdad? Y entonces nosotros hemos ido invirtiendo en todas esas cosas, en tener el LimeWire y el no sé qué para bajar pirateados, para los bajar MP3 pirateados. que le volaban la compu después lleno de virus. Exactamente, para que ahora tengamos que pagar una suscripción de Spotify. O sea, hemos pasado pagando por la música toda la vida, ¿verdad? Y viendo todos los cambios que han ido sucediendo. Que está bien porque le estamos pagando a los artistas, digamos, sí, pero o de sea, formas ese no es totalmente distintas. Compramos cassettes, compramos discos, compramos todo, ¿verdad? Entonces, sí, es muy diferente, pero esa generación de los millennials o la generación Y, ¿verdad? Es una que la gente pregunta mucho y nos preguntaron en Instagram que es una generación muy deprimida. ¿Por qué, Lu? ¿Por qué dirías vos que es una generación deprimida? Es una generación que vio muchos cambios, que vio los cambios muy rápidos, que no necesariamente
logró adaptarse tan rápidamente a los cambios. Se habla de que, pues en general hay mucha más apertura a la terapia, ¿verdad? Estamos hablando de que en la época de los boomers es donde los psicólogos empezamos a ejercer como clínicos y ya 2 generaciones después estamos con generaciones ya más abiertas a terapia. Yo no sé si estamos más deprimidos o si hablamos de la depresión, eso siempre me lo he cuestionado, claro. ¿verdad? Porque es una generación que empieza a hablar de salud mental, porque a la hora de tener todo este acceso a tecnología, y es que la globalización hizo un cambio radical. El momento en que nosotros teníamos un acceso a información de absolutamente todos lados, y el momento en que algo pasaba en una esquina y no durábamos 3 semanas para enterarnos, realmente, ¿verdad?, todo pasó rapidísimo y nos empezamos a adaptar también a un montón de costumbres que ya no eran las nuestras. Entonces fue una generación que también le tocó crear mucho, y en ese crear mucho nuevo de ahí viene la flexibilidad, la creatividad y un montón de cosas que tienen como características. Hay un par de mensajitos que sí quisiera resaltar, que dice, Arlene nos dice que buen tema, saludos. En la generación millennial y centennial percibimos una incertidumbre hacia el futuro, el derecho a la vivienda propia es casi un sueño imposible, la pensión no se sabe si la vamos a tener. También estas últimas décadas hemos visto políticas a nivel global. Dios mío, ya la edad se nota. Ya los ¿verdad? millennials empezamos a usar lentes. A nivel global, retractoras y conservadoras a nivel social y económico, la precariedad laboral, el retroceso en derechos en general está muy latente, y sí es en gran parte mucho de lo que hemos visto pasar a nivel social. Tenemos otro mensaje que dice, los boomers que se adaptaron a los cambios, vivieron todos los cambios tecnológicos y se adaptaron, desde la tele en blanco y negro al iPhone. Y por supuesto, muchísimos boomers han logrado hacer un proceso de adaptación importante y han logrado interactuar y ¿verdad?, conectar con las nuevas generaciones de maneras importantes y realmente pues muy admirables, porque el mundo, y una de las cosas que verdad que a mí me parece importante de esto es el mundo en el que crecieron nuestros padres, no es el mismo mundo en el que nosotros estamos viviendo hoy. Por más que tratemos de decir hay cosas que nunca cambian, ¿verdad? El discurso de siempre, hay cosas que no cambian, hay cosas que... No es el mismo mundo, no es la misma sociedad, y menos el que tuvieron nuestros abuelos. Entonces, darnos cuenta de eso, pues definitivamente hace toda la diferencia. Claro, y un ejemplo de eso es que yo sé que hay personas de la generación de los baby boomers que escuchan este podcast, ¿verdad? Ajá. Y que son, ¿verdad?, artistísimas, utilizando reuniones virtuales por Zoom, oyendo podcast, teniendo su página de Facebook, de Instagram, ¿verdad? Ya TikTok, incluso a nosotros, ¿verdad?, nos cuesta, y ahí hay otro montón de cambios que ellos también han tenido que adaptarse, y justamente por eso yo decía, de pronto hablar a mí como de generaciones, ¿verdad?, como estos bloques, me choca un toque porque las personas tienen esta capacidad de adaptarse y de pronto no están determinadas simplemente por la generación en la que nacieron, ¿verdad? Entonces, sí, yo creo que en el caso de hecho, los boomers todavía son parte de la fuerza laboral activa, digamos, gran parte de los boomers están todavía trabajando y no están, ¿verdad? Hay un montón todavía y se han tenido que adaptar a todo lo que ha habido, ¿verdad? O sea, son personas con las que interactuamos todos los días, no es como que son personas que están obsoletas y que ya no aprendieron a adaptarse, simplemente que al vivir estas experiencias eso va moldeando también a nivel de personalidad y va moldeando una serie de cosas. Un paciente hace un tiempo me decía, él lleva 30 años trabajando en la misma empresa y de repente, ¿verdad?, me decía que a la hora de buscar trabajo, dice, es que eso ya no es algo valorado en el mercado laboral. Ser una persona que ha pasado 30 años en una empresa, en realidad mucha gente lo ve mal, porque ahora hay empresas incluso que... hay transnacionales acá que a sus empleados los obligan cada 2 o 3 años a cambiar de puesto dentro de la misma empresa, pero a cambiar el rol en el que están para que de alguna manera no se acostumbren, no se, ¿verdad?, como que no se afiancen mucho más de la cuenta. Entonces, ese tipo de valores sociales que empiezan como a permear, sí
sí han ido cambiando mucho y sí cambian mucho la forma en que vemos la vida. Pero es eso, no es un tema de que no se adapten ni que no sean parte de la sociedad, porque en realidad lo son todos los días. Sino un tema de que la forma también en la que han crecido y la forma en que han vivido y en que aprendieron a ver el mundo afecta todavía el cómo ven el mundo, por más que los lentes hayan tratado de irles cambiando un montón de cosas. Y definitivamente los seres humanos tenemos full capacidad de adaptarnos a todo. Claro. Luego de esta generación, ¿verdad? De los millennials o la generación Y, siguen los famosos generación Z, ¿verdad? Que ya andan por ahí mucho, que los vemos de más en más, que son, ¿verdad? Quienes nacen después del 98, del 2000, ¿verdad? Y que son, por así decirlo, una generación ya mucho más inmersa en la tecnología. Totalmente. ¿Verdad? No vamos a hablar todavía de que son los nativos digitales como tales, ¿verdad? O sea, porque todavía tal vez no había tantísimo, digamos, como que los alfa, que son los que siguen, digamos, tu hijo y ya mi hija, nacieron con, exacto, nuestros hijos ya a full. Total. Pero si lo pensás, la generación Z, ya para el momento, digamos, las redes sociales empezaron por ahí del 2003, creo, como ya el auge. Entonces, si estamos hablando desde el 97, estamos hablando de que eran niños. Sí. ¿Verdad? Entonces, ya desde temprana infancia, son personas que tuvieron un gran acceso a tecnología, ya su adolescencia sí pasó en redes. Sí. ¿Verdad? La adolescencia de los millennials, por suerte, todavía pasó desapercibida, pero los de la generación Z ya no, ya su adolescencia está documentada en redes, ya hay un montón de cosas que ellos experimentan y son la primera generación en experimentar estas cosas en esas edades. Claro, sí, ya hay conversaciones a través de chats, ya hay, ¿verdad? Relaciones de pareja que se empiezan a gestar ahí. Ajá. ¿Verdad? Sí, mucha mayor exposición y todavía yo creo que con mucho desconocimiento de parte de sus papás de las implicaciones que se podía tener, ¿verdad? A nivel del desarrollo, por ejemplo, neurológico, cognitivo. Pero ciertamente se diferencian tal vez, y me adelanto un poquito, a la generación alfa, ¿verdad? Que son los que nacen después, que ya nacen, por así decirlo, con el teléfono en la mano, con el smartphone en la mano, ¿verdad? Que la gente dice, ay, mira qué lindo mi bebé, cómo maneja el teléfono. Y uno dice, no debería manejarlo, ¿verdad? Pero hay gente que desde desconocimiento lo plantea así. Pero incluso cosas muy básicas, o sea, antes uno agarraba una cámara de fotos. Mi hijo ahora dice, mamá, préstame tu teléfono para tomarle una foto a esto. Porque yo no tengo una cámara de fotos en mi casa, o sea, creo que solo la gente que toma fotos profesionalmente tiene cámaras, ¿verdad? Ya nadie tiene una camarita sencillita. Entonces, de repente, aunque no sea, tiene todo. Exacto, aunque no sea para estar scrolleando o para estar viendo cosas, porque uno ya aprendió que esas cosas hay que limitarlas, después de la generación Z, que fueron esos conejillos de Indias, pero de ahí, el teléfono van a tener acceso de una forma u otra porque es para llamar. En mi casa ya no hay teléfono fijo. No. Para ya no hay tomar televisión una foto abierta. Exacto. En algunas casas como la mía ni siquiera hay cable. Solo usamos plataformas de streaming, ¿verdad? Para ver las noticias, lo escuchas en un podcast, lo escuchas, te metes a la página del noticiero. Lo ves en vivo, ¿verdad? En internet. Ajá. Que a mí me da pena todavía de un gran periódico de este país que cobre suscripción. O sea, señores, ya nadie va a pagar una suscripción de un periódico, ¿verdad? Las noticias están por todo lado. Es como, ¿verdad? Hay como muchas cosas que ciertamente ellos no van a ver, que es que te llegue el periódico a la casa impreso todos los días, o ir y pelearse por las secciones del periódico, no, dame esta y vos esta, para irnos intercambiando. Sí, cuando salían los zombies, ¿verdad? Deme el de los zombies. Ay, qué bueno los zombies. Para verlos de primero, llenar los crucigramas, o ver el horóscopo, o que si vos querés ver qué conciertos hay, qué hay en el cine, o los anuncios, ¿verdad? Ya eso no buscar qué hay en el cine, en el periódico, para ver las tandas, sí. Sí, en mi familia había como una costumbre también de ver las esquelas, ¿verdad? De ver de quiénes fallecieron. La gente que hacía eso, ajá. Entonces, estar revisando esa cosa, o si sacabas un anuncio en el periódico, ¿verdad? ¿Cuánto costaba sacar un anuncio en el periódico? Era carísimo, y entonces cuando alguien sacaba la invitación a la boda o al cumpleaños, había un niño muy famoso aquí en Costa Rica que sacaba por lo menos media página, un cuarto de página todos los eneros,
y uno decía, tienen plata, ¿verdad? Para sacarle la invitación al cumpleaños. Pero me acuerdo de una compañera nuestra de trabajo que ella veía, porque Semaco sacaba contenido no patrocinado, sacaba una página en el periódico con toda la gente que se iba a casar y que iba a tener bebé, que tenían lista de bodas o listas de bebé con ellos, y entonces ella se ponía a ver nombre por nombre para ver si conocía a alguien que se fuera a casar. Bueno, sí, esta generación Z, eso ya nunca, no, jamás. Y esa, la relación entre el bolígrafo y el cassette, primero habría que explicarle qué es el cassette, ¿verdad? Y es muy divertido ver ahí sí videos de niños que les dan un teléfono y le dicen, bueno, marque el número, y es como, ¿cómo marco, verdad? Porque siempre, ahora ya es un teclado en la pantalla del teléfono y no la rueda a la que le dábamos vuelta, ¿verdad? Mucho tiempo antes. Entonces sí, la generación Z y la alfa, incluso yo me siento muy limitada para hablar de ellos porque me resultan muy desconocidos en cierta medida. La generación Z tal vez yo tengo bastante contacto porque yo trabajo con esta población como adolescentes tardíos, chicos de los 20, ¿verdad? Y los veo mucho, es una generación que se le ha llamado la generación de cristal, es una generación que ha luchado muchísimo por derechos, ¿sí? De comunidades que no tenían tanta visibilidad. Pero es una generación también que sus luchas no son en la calle, son en las redes, son en el teléfono. Y eso ha hecho una gran diferencia, porque quienes salían a la calle a pelear tenían que lidiar también con los policías que obstruían las manifestaciones, tenían que lidiar con la gente que conocías ahí, tenían que lidiar con todas las cosas que podían pasar en una manifestación, desde las más lindas y las de más conexión hasta las cosas donde no estaban tan bien. Y sí había un callo que había que desarrollar en cierto momento. Las redes sociales no han tenido límite, y bueno, y cada vez menos, porque ya ahora ni Meta va ¿verdad? Ya le quitó la verificación de que las cosas que se publican sean reales, y entonces todo se puede decir sin ninguna implicación. Y de repente las luchas también se han hecho de formas, y creo que de ahí viene un poco ese mal llamado generación de cristal, y del ofenderse excesivamente cada vez que alguien no está de acuerdo conmigo o no está de acuerdo con cómo yo veo las cosas, o hacer estas luchas de una forma en que tal vez en el 1 a 1 no haríamos. Sí, de hecho hoy cuando estaba confirmando con una persona, un invitado que tenemos para un episodio que viene después, es un colega que es una generación tal vez más adelante que la mía, quiero decir, menor que yo, pues, y yo le decía, es que queremos hablar de tal tema, pero queremos hablarlo con cuidado para que no nos pongan mensajes, ¿verdad?, como impertinentes, oeses y tal, y que no se preste para mucha cosa. Y me decía, ¿ya les ha pasado? Y yo, pero por supuesto, ¿verdad? Nos han escrito a veces cosas que no proceden, que no vale la pena ni siquiera mencionar, y ahí uno ve como la diferencia, ¿verdad?, generacional, en términos de que yo tuve que hacerle la salvedad y él era como, bueno, pero, ¿verdad?, como más relajado, siento yo. Aunque por otro lado también como más inocente de pensar que no le iban a decir algo ofensivo, ¿verdad? Entonces sí, las redes sociales para esta generación pueden ser muy violentas, ¿verdad? Y sí hay un cambio importante por ese lado, y por otro lado su vida ha estado muy expuesta. Entonces ahí empieza ese políticamente correcto, que para los que somos más viejos está a veces un poco fuera de control, porque empieza, y perdón por eso, yo sé que me van a caer encima por esto, pero sí está a veces un poco fuera de control, porque empieza a ver como un estar caminando constantemente sobre vidrio, porque todo lo que usted diga y todo lo que usted haga puede ser usado en su contra, incluso si lo dijo hace 20 años. Todo puede ser usado en su contra y todo puede caerle encima después, y esto viene de una generación que ha estado muy vista, pero yo creo que si a todos los viejos nos agarraran, ¿verdad?, si nuestra adolescencia hubiera estado documentada, de repente
habría muchas cosas por las que tendríamos que disculparnos. Hay distintas etapas de la vida donde, ¿verdad?, por el momento de desarrollo en el que se está, se piensan, se dicen, se hacen cosas y de repente eso no define una persona, pero si queda ahí grabado, si está ahí dicho, son cosas por las cuales puede haber mucha repercusión. Entonces empieza a haber una tendencia a caminar sobre vidrio, o sea, todo el tiempo estoy evitando no cortarme, todo lo que diga mejor corrijo como lo digo y todo tiene que ser demasiado correcto, que viene de un buen lugar, porque viene de un lugar desde tenga cuidado con lo que dice, porque lo que usted dice puede lastimar a los demás, pero se ha ido un poco al extremo de voy a hacer más bien esta es una percepción muy mía y tengo que hacer esa aclaración, voy a ser más bien un juez de lo que todo el mundo está diciendo y en qué momento se equivocan muchas veces, en lugar de nada más estar enfocados en la parte que era de, ok, hay ciertas cosas que sí son ofensivas y tenemos que tener cuidado porque todo lo que decimos puede tener consecuencias. No sé si me logré explicar. Sí, yo creo que sí. Yo, más bien en estos momentos particulares de la historia, me siento muy solidaria con esa generación que tanto ha luchado, ¿verdad?, por la inclusión, por el reconocimiento de la diversidad, por ese trato más correcto, ¿verdad? Entonces, el discurso del positivismo sobre el cuerpo en términos de acallar la gordofobia, a favor de la diversidad sexual, a favor de los derechos de las minorías, de la denuncia de los malos tratos psicológicos, de los malos tratos en las crianzas, ¿verdad? En estos momentos particulares de la historia estamos viendo una reacción súper severa a nivel político contra ese tipo de generaciones, con el desconocimiento de sus derechos más básicos en países que son potencia mundial, y para que no me caiga nadie, mejor lo dejo de ese tamaño, ¿verdad? Entonces, a mí me pasa que sí, yo entiendo el punto de que a veces lo políticamente correcto se vuelve necio, cansón, pero creo que es la misma fuerza, el mismo empuje que en algún momento tuvieron quienes lucharon por los derechos de la mujer a nivel del sufragio o de la igualdad, ¿verdad? Y que ellos con la misma intensidad empujan y empujaron y siguen empujando, y que la reacción que viene en contra de ellos ahorita está siendo brutal justamente por eso, ¿verdad? Entonces, yo trato, a mí me cuesta mucho, yo les digo siempre, ¿verdad?, como perdón si soy políticamente incorrecta, ¿verdad? Pero los entiendo, digamos. Como... No, y esto que decís, o sea, yo entiendo, lo entiendo, definitivamente estoy a favor de el validar los derechos, pero creo que en el momento que entramos en un punto represivo, donde ya no lo puedes decir, porque si lo decís sos X, Y o Z, si haces un comentario políticamente incorrecto, sos X, Y o Z, ahí es donde yo creo que viene la reacción del otro lado. Entonces creo que estos movimientos tienen que venir, por supuesto, desde la inclusión, por supuesto que entiendo un montón de luchas y por supuesto que en el día a día, igual, con, ¿verdad?, poblaciones con las que tal vez no he trabajado mucho, cuando me toca trabajarlas, siempre les hago, ¿verdad?, el paréntesis de, ok, usted me avisa si yo meto la pata, entiéndame que tengo 40 años, que verdad que no soy, que esto es la primera vez que lo trabajo, o sea, soy muy honesta con ellos, para que lo tengan claro, pero que si yo no uso una E en el lenguaje, entonces soy una persona que discrimina, eso ahí es donde yo siento que se ha ido un poco a ciertos extremos que hacen que tenga más fuerza este otro lado, porque entonces no lo trabajamos desde la educación, lo trabajamos desde la obligación, y desde el debo, nada más viene él de, pero yo no quiero, yo no crecí así, yo no lo vi así, no entiendo y no quiero. Esa es la sensación que yo tengo. Okay. Sí, yo creo que quien dice así como, si usted no me habla de ella, me está discriminando, adoptando esa posición tan radical, es una contradicción en sí mismo, ¿verdad? Exacto. Pero a ver, de nuevo, a mí lo que más me preocupa ahorita son las reacciones que hay en contra de una generación como esta que va en estos momentos a enfrentar
una oleada de represión muy importante, ¿verdad? Entonces... Desde el otro lado. Claro, desde el, entonces, creo que lo que nos desde el falta conservadurismo, es ¿verdad? buscar el balance. O sea, los seres humanos somos geniales con la polarización y nos cuesta tanto encontrar balance en las cosas, y al final la salud está siempre en el balance y en la flexibilidad. O sea, ahí es donde estamos. Sí, sin duda. Y otra, digamos, como que a mí me encanta es, ¿verdad? Personas... Yo siempre le hago bromas a mi esposo, que obviamente es millennial, pero yo le digo que parece un boomer a veces, ¿verdad? Porque es un alma vieja, ¿verdad? En muchos sentidos, ¿verdad? De cómo, a pesar de esa brecha generacional, una generación como la generación Z, y obviamente como mis hijas, que son alfa, le vienen a enseñar a uno tanto, ¿verdad? Y entonces... de pronto uno descubrirse derribando un montón de cosas con las que creció, ¿verdad? Y haciendo un esfuerzo consciente de ser más inclusivo, de ser, ¿verdad?, más respetuoso, no digamos tolerante, porque nadie necesita que lo toleren, la gente necesita que la respeten, ¿verdad? Y entonces uno se va transformando y se da cuenta de cómo uno se va sensibilizando del mismo modo y por eso uno se adapta, del mismo modo que podemos decir que los boomers o que la generación silenciosa se adaptaron a los cambios tecnológicos, ¿verdad? Entonces sí, es este fluido súper dinámico, ¿verdad?, intergeneracional que se sigue dando, pues. Que para mí esa es la parte rica de entender este tipo de cosas y de dinámicas, porque si yo pienso que una persona me está discriminando solo porque no me llamó como yo le pedí que me llamara, y dejo de lado el esfuerzo que esa persona está haciendo para entender todo lo que yo puedo estar pasando. Hablemoslo, por ejemplo, en temas de la población LGBTQ+, hablemoslo, por ejemplo, ¿verdad? O sea, bueno, creo que ahí se ve muy fuerte, y hay términos, hay cosas que yo, siendo millennial, no había escuchado hasta hace un mes. Los chiquillos todo el tiempo me están enseñando cosas al respecto, donde yo les digo, ¿qué? ¿Qué sos qué? ¿Qué hiciste qué? ¿Qué pasó qué? ¿Qué hace qué? Porque realmente me dejan, y yo trato de mantenerme más o menos informada, ¿verdad? Para no ser tan bruta, de decirles, y ahí es donde les tengo que justificar, sorry, en mi época esto no solo no se veía, o sea, no existía, nadie lo hablaba, no se veía. Y si nos vamos 2 generaciones para atrás y estamos hablando de los boomers que tienen que ahora empezar a aceptar un montón de cosas, que también los vemos constantemente en consulta, haciendo el esfuerzo de aceptarlo y de llegar acá, pero que esos procesos de dar esos saltos, y no estoy hablando de irrespeto, ¿verdad? El irrespeto nunca va a estar validado, estoy hablando del proceso de interiorizar y de entender ciertas cosas. Entonces, así como no podemos pretender que un boomer maneje la tecnología como la maneja un chico de la generación Z, los boomers normalmente siguen leyendo los manuales de los electrodomésticos que compran, la generación Z nada más agarra, aprieta botones y los aprende a usar en 2 segundos, ¿sí? Son estilos distintos, terminan manejando el electrodoméstico los dos, pero de formas diferentes. Y así como podemos decir, ay, pues sí, tu manual, ¿verdad? O el otro decir, pero ya deja de tocar botones. Tenemos también que aprender a aceptar que en estos cambios tan drásticos que se han ido dando a nivel social, es comprensible también que haya gente que le cueste verlos, que le cueste entenderlos, que le cueste aceptar ciertas cosas, que le cueste hablar de cierta manera, que le cueste, entender. Siempre desde el respeto, porque una cosa es, ok, no entiendo nada, pero esto no pasaba hace 20 años, o esto, ¿sí? Y otra cosa es insultar, maltratar, o humillar, ahí estamos hablando de otro tema. Pero este respeto mutuo y esta capacidad de entender, no solo la postura, sino el proceso que requiere cada uno para poder entender la postura del otro. Pues estamos hablando de cambios tan drásticos que son brechas enormes las que hay a veces entre un abuelo y un nieto, que el amor siempre gana, digo yo, casi siempre gana, y logra acercar.
pero a veces les cuesta. Y sí, esto que vos decís, hay algunos cambios que son maravillosos. Los chiquillos vienen y me dicen, es que vieras que yo estaba hablando con mi amiga y le pregunté que qué le dijo, que le dije que le preguntara a la psicóloga de ella. Entonces la psicóloga de ella le dijo que tal cosa. Entonces yo le pregunté al otro que si alguna vez había hablado eso con su psicóloga. Ellos dan por sentado que tienen terapia. La generación Z tiene una apertura a la salud mental impresionante, que sí, ahora se quejan de que todo es ansiedad y todo es depresión, pero mentira que los boomers no tenían sus nervios, sus excesos de sustancias, sus usos excesivos de sustancias como el alcohol, y que no había un montón de cosas. Pero definitivamente ahora se habla y se le pone nombre a ciertas cosas, ¿verdad? Sí. La tía nerviosa, uno cuando hace historia siempre ve la tía que era nerviosa o la mamá que padecía de nervios o que se acostaba a dormir porque no aguantaba no sé qué y pasaba 3 días durmiendo, o ¿verdad? La persona con problema de sustancias y nada más se pegaba una tanda cada tanto, y una serie de cosas que ahora se hablan y que se les recrimina mucho porque se hablen. Yo sí creo, y es la posición que tengo, que a nivel social y como humanidad en general, ese pensamiento polarizado es una de las cosas que tenemos que trabajar muchísimo, porque es parte de lo que hace que construyamos sociedades muy polarizadas y que tengamos estos tironazos sociales, porque no es la primera vez que pasa, ¿verdad? Que tengamos tironazos sociales hacia lugares muy radicales y de formas muy violentas. Sí, es un péndulo que va y viene, ¿verdad? Y donde ahora personas muy reconocidas hacen saludos que uno pensaría que iban a estar vetados de por vida, que esperamos que vuelvan a estarlo. Entonces sí, perdón por estar hablando en enigmático, pero es para que nadie me censure. Pero o sea, poder tener ¿verdad? En televisión abierta a una persona haciendo un saludo nazi es realmente algo que como sociedad creo que no pensábamos volver a estar ahí. Y una persona con tantísimo poder, ¿verdad? Entonces, sí. Que suelen ser las que hacen esos movimientos. Pero bueno, esperemos que algo hayamos aprendido de la historia. Para mí es súper importante el decir, tengamos también paciencia por las cosas que otras generaciones no aprendieron, no entendieron, no conocen, aprendamos y tengamos la apertura para aprender, porque incluso como vos decís de los alfa, ¿verdad? Alguien, alguna vez vi algo, no sé siempre, no sé ya ni dónde vi las cosas, pero como de una mamá que le dice al hijo, mi amor, ¿y hay alguien diferente en tu clase? Todos somos diferentes, mamá. Y ¿verdad? La respuesta del siglo, porque sí, todos somos diferentes y ¿a qué te referís con diferente? ¿Verdad? Y ahora que hablamos de inclusión, de integrar, de entender, que a los chicos se les explica, si un compañerito tiene una dificultad, se les explica esa dificultad, no nada más el güila que lo ponen en el rincón, como antes el que pegaba, ¿verdad? En el rincón, o incluso yo recuerdo las maestras manejando la Ritalina a discreción para los chicos que se portaban mal, y cosas que afortunadamente ya se hablan, se visibilizan, que sí yo creo que necesitan equilibrio y balance, como muchas otras cosas. Y con los pequeñitos no sabemos a dónde vamos, porque viene una nueva revolución, que es la revolución de la inteligencia artificial. Y esa no sabemos hacia dónde nos va a llevar. Esto es como lo que se pensaba, ¿verdad? Había gente que creía que las computadoras nos iban a colapsar el mundo cuando estuvo la revolución industrial, que la humanidad se iba a acabar y ya no iba a volver a haber trabajos. Se crearon nuevos trabajos, se perdieron muchos en ese momento. Con la venida de las computadoras pasó lo mismo, con el internet pasó lo mismo, con la globalización se perdieron muchas cosas culturales, se ganaron muchas otras, y ahora tenemos esta nueva revolución con la inteligencia artificial, ¿verdad? Que realmente no sabemos hacia dónde nos va a llevar. Sin embargo, tenemos generaciones que han hecho un gran esfuerzo por incluir la salud mental como parte de la vida, y que están haciendo un gran esfuerzo, o estamos haciendo un gran esfuerzo de criar a nuestros hijos diferente. Ojalá bien, ojalá no estemos metiendo la pata, pero creo que en términos de crianza, las generaciones que han venido están tratando de aprender de las cosas que no se han hecho tan bien, o de las cosas que sí se han hecho bien y que hay que también reconocer. Como dirían en la generación de mis abuelos,
que el Señor nos agarre confesados, ¿verdad? Y con esto cierro, ¿verdad? Este episodio tan, diría yo, diferente, ¿verdad? De este recorrido por las características, digamos, más conocidas de las distintas generaciones de las que formamos parte. Los seres humanos somos parte de este... De tribus, o sea, somos sociales de este y somos mosaico. parte de un contexto que también nos forma. Así es. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos que les haya gustado este episodio y que cada quien eche para su saco toda la información que hoy les quisimos compartir y que de verdad yo lo disfruté mucho a pesar de mis resistencias. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Isa, por soltar la resistencia. En realidad me encanta cuando hemos hecho episodios que han generado un poquito entre nosotras, ¿verdad? De sí, pero no, pero no, pero sí, pero yo pienso esto y esto no, porque yo creo que el aporte, sí, ¿verdad? Desde los dos lados es súper importante y es parte de lo que, pues, a veces sin decirlo, porque creo que es la primera vez que lo hacemos explícito, pero ¿verdad? Es parte de lo que aporta muchísimo a esto, así que... ha sido un placer tener 60 episodios contigo en este podcast. Igualmente, Lu. Y con todos ustedes que nos escuchan y nos ven, también una maravilla, así que vamos por 60 más, por lo menos. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Este podcast se encuentra disponible en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y en YouTube. Déjanos una reseña y tus comentarios en la plataforma en que prefieras escucharnos. También, si deseas más información, puedes seguirnos en Instagram de Terapeuta y Loco _podcast.